Hoy vamos a hacer 2 capítulos, entonces necesito todo tu esfuerzo, tus ojos, tu mente, y vamos a leer 2 capítulos el día de hoy. Si leíste, una de las ventajas de ir capítulo con capítulo es que tú puedes adelantarte y ya saber lo que nos toca la siguiente semana y de pronto leer con anticipación. Y si leíste lo que toca hoy, capítulo 12, por ejemplo, dirías, ¿y qué vamos a sacar de aquí? Pero lo que yo me he dado cuenta es que a veces en los capítulos que dices, si yo hago mi devocional en eso, ¿qué Dios me va a decir? Si pones mucha atención, Dios puede tener una joya escondida ahí. Y creo que es lo que tiene Dios para nosotros en este Josué capítulo 12 y Josué capítulo 13. Entonces vamos a empezar leyendo en el versículo 1 de Josué capítulo 12, pero recordando el capítulo 11, si te das cuenta ahí, al final del capítulo 11, en el versículo 23, dice que tomó pues Josué toda la tierra. Entonces ya terminaron la conquista. Tomó Josué toda la tierra, hizo lo que tenía que hacer y lo hace realmente bien. O sea, este es un hombre que es fiel. Es un hombre que, te acuerdas, él cree 3 cosas. Número 1, que Dios es todopoderoso. Número 2, que Dios está con él. Y número 3, que Dios cumple sus promesas. Y tomando estas 3 cosas, él esa obra que Dios le da la puede completar y la lleva hasta el fin y lo hace muy bien. Y entonces toma toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, es decir, es un hombre obediente, y le entregó Josué a los israelitas por herencia. Fíjate cómo la tierra ellos no tienen que hacer nada, no la tienen que comprar, no la tienen que pagar, no tienen que hacer algo para obtenerla, si no es una herencia. ¿Y alguna vez has recibido una herencia? Y Stalin, todos mis amigos menos yo. Ok, bueno. ¿Alguna vez has visto un amigo recibir una herencia? Y si te das cuenta, recibir una herencia no tienes que hacer absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es ir y abrazar la herencia y recibirla. Y decir, ya, yo estoy aquí, yo soy quien dice la herencia, te identificas. O sea, tienes que tener una identidad con la persona y simplemente tomarla. Y eso es la tierra prometida para ellos, es simplemente una herencia. Y por eso la tierra no se puede vender, sino ellos lo que tienen que hacer, o lo único que pueden hacer, es seguir heredando a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Eso es lo que es una herencia. Lo que tenemos por gracia en Cristo es eso, es una herencia. Nuestra salvación es eso. Y para una herencia tiene que haber un testamento y tiene que haber una muerte, y lo que tenemos en Jesús es eso. Y es seguro, lo único que tienes que hacer es recibirla y abrazarla. Y eso es lo que tenemos. Y los hijos de Israel tienen como herencia esta tierra, este territorio, un lugar físico en tiempo y en espacio que Dios le prometió a Abraham desde Génesis. Si te das cuenta, hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y de pronto llegamos a Josué capítulo 11 al final y por fin la están adquiriendo. Pero lo que pasa aquí es que no la están adquiriendo por completo, sino ya vencieron a los reyes, pero todavía tienen que abrazarla por completo. Y así pasa en nuestra vida cristiana. O sea, vamos caminando, somos salvos, abrazamos la salvación, pero estamos en un proceso de santificación que poco a poco estamos conociendo más a Dios y estamos abrazando más y más su amor y sus promesas. Y vamos a ver cómo todo esto se relaciona con nosotros. Pero entonces lo que viene en los siguientes capítulos habla de herencia, 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 herencia. Cuando creemos que es por obras, o sea, simplemente tropezamos y fracasamos en nuestra vida cristiana, sino todo fue por gracia. Acuérdate, ellos eran esclavos en Egipto. Nunca se imaginaron que esto iba a pasar. Nunca se imaginaron esta tierra. Y simplemente Dios tenía eso. Y para Dios para nosotros tiene cosas igual. Y entonces conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Si te gusta estudiar las guerras, tienes
pues, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tienes diferentes guerras, pero esta es la guerra más importante del universo, porque en esta guerra, en esta conquista, Dios lo que hace es que mete a su pueblo al territorio de Israel, y de esa nación viene el Mesías. Es la guerra más importante que después lleva al Mesías, a Jesucristo, a esa guerra en la cruz, donde vence al pecado, a la muerte y a Satanás. Es la guerra más importante, es una guerra que va más allá de territorios. Por eso tanto conflicto en Israel. O sea, todo el mundo quiere, todos alrededor quieren atacar a Israel, porque no es, o sea, si tú ves un mapa de Israel y el territorio, dices, o sea, ¿para qué quieren? O sea, no hay petróleo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que es un tema espiritual, es un tema espiritual. Y capítulo 12, versículo 1, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol. ¿De dónde nace el sol? En el este. Entonces, de donde nace el sol, del otro lado del Jordán. Acuérdate que ellos entran del otro lado del Jordán, y ahí estas dos tribus y media le dicen a Moisés: Moisés, vemos que esta tierra está increíble y nosotros tenemos ganado y queremos esta tierra para nuestro ganado, nosotros no queremos cruzar el Jordán. Y eso, no querer cruzar el Jordán, no querer abrazar todo lo que Dios tiene para ellos, tiene consecuencias más adelante, no solamente para ellos, sino para sus hijos. ¿Por qué no quisieras toda la plenitud? ¿Por qué no quisieras todo lo que Dios tiene para tu vida? Y a veces eso, espiritualmente, como que nos conformamos. Y eso es lo que pasa con ellos. Desde el arroyo de Arnón hasta el monte Arnón y todo Arabá al oriente. Y lo que vemos aquí, pues realmente es un mapa escrito, y si tienes mapas en tu Biblia puedes ver toda esta región. Versículo 2, Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está en la riviera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galat hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amnón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado, que es el mar muerto al oriente por el camino de Bet Gesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisgac, y el territorio de Og, rey de Basán. Fíjate, Moisés del otro lado del Jordán, de donde sale el sol, al este, derrotó solamente dos reyes. Pero fue una batalla dura, Moisés tuvo que confiar en Dios, tuvo que depositar toda su fe en lo que Dios le estaba diciendo, y Moisés fue fiel en esto, pero solamente derrotó dos reyes. Y esto es importante porque más adelante vamos a ver que Josué derrota 31 reyes. Y podrías decir, bueno, o sea, 31 contra 2, Moisés es medio loser. Pero no, o sea, Dios no los está midiendo por lo que hicieron, sino por su fidelidad. Hicieron lo que tenían que hacer en un momento específico de la historia de Israel. Y lo que vemos es que estos 31 reyes que derrota Josué, nunca se vuelve a saber nada de ellos ni de su territorio, pero estos dos reyes que derrota Moisés, se vuelve a saber más de ellos en la Biblia. Es decir, eran reyes que tuvieron mucha importancia su derrota. Versículo 4, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gersur y de Macá y la mitad de Galat, territorio de Sejón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y si anotas en tu Biblia puedes poner ahí eso, siervo de Jehová. Un buen epitafio para tu tumba pues puede ser este. O sea, si terminas tu vida y dices, yo si pudiera escoger lo que quiero que diga en mi tumba, es eso: siervo de Dios, siervo de Jehová. Y es el título favorito de Moisés, siervo de Jehová. Y los hijos de Israel, fíjate cómo dice que Moisés, aunque es el líder, no pudo derrotar esos
reyes sin todos los demás. Y eso es la vida cristiana también. No puedes ganar las batallas simplemente estando solo. Necesitas a todos los demás. O sea, somos un cuerpo. Cuando uno se duele, todos nos dolemos. Cuando uno se goza, todos nos gozamos. No puedes pelear la batalla solo. Es simplemente un error. Necesitas gente a tu lado que esté levantando tus brazos, que esté orando por ti, que puedas platicar con ellos, ver lo que está sucediendo, animarse unos a otros. Y eso es lo que pasa aquí. Moisés, aunque es el líder, él sabe, no fue por mí, fuimos todos, pero sobre todo es Dios. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas, que es la tribu de Gad, a la media tribu de Manasés. Y vemos que Moisés es un resumen de lo que hace. Moisés es fiel, hace lo que tiene que hacer. Versículo 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel otra vez, no solamente Josué, sino todos en equipo, los hijos de Israel. A este lado del Jordán, entonces ya cruzando el Jordán, y eso es muy importante. Desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hasta el Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, versículo 4. Y este es un resumen de la tierra, en las montañas. Si tú vas a Israel, vas a encontrar este versículo ahí en un pequeño territorio. Vas a encontrar montañas, vas a encontrar valles, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev. El Negev es un desierto que está al sur de Israel, donde cuando sale el sol en el amanecer se ven las piedras que son blancas de diferentes colores, y lo que tiene es que en medio del desierto y todas estas tierras llenas de rocas, tienes ríos que pasan por en medio. Es simplemente muy hermoso. Y esto es lo que ellos nunca habían esperado esto, pero tienen esto: montañas, valles, laderas, desierto. Esa es la heredad que Dios tiene para ellos. Y no es nuestra vida así. O sea, de pronto podemos sentirnos que como si estuviéramos en una montaña, de pronto en valles, de pronto en laderas, y de pronto en el desierto. Y Dios tenía todo eso para ellos. Tenía una tierra llena de plenitud, la tierra que fluye leche y miel, y todo era una herencia. Todo para ellos era un regalo. Y después lo que tienes adelante, a partir del versículo 9, es todos los reyes que conquistaron, estos 31 reyes, y dice el rey de Jericó, que es, acuérdate, el primer territorio que llegan, y te acuerdas, ellos no hacen absolutamente nada, Dios hace todo, lo único que tienen que hacer ellos es obedecer, dar vueltas, al final tocar el shofar, echar un grito, se caen los muros. Y el rey de Jericó, el rey de Ai, y ya sabes, te acuerdas lo que pasa en Ai, no consideran a Dios, la gente de Ai los derrota, y después consideran a Dios y ellos derrotan a los de Ai. Y en medio de cada una de estas batallas, Dios les está enseñando algo. Tienes que saber esto: en medio de cada una de las batallas, Dios nos está enseñando algo. Todo en nuestra vida tiene un propósito. Y tienes entonces el rey de Jericó, el rey de Ai, que está al lado de Bet-Elel, el otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Glón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Geder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Arad, otro, el rey de Libna, otro, el rey de Adulán, y ya dices, ya se dice otro, ¿no? Pero ese es otro, y otra conquista, y otra batalla, y otra conquista, y simplemente una lista. Y a veces es bueno
en tus años de caminar con el Señor, cuántas conquistas no te ha dado. Y dices, y esto, y otro, y otra. Y batallaba con esto en mi vida, y otra cosa en esta lista, y otra, y otra, y otra. Y a veces es bueno hacer estas listas y recordar cuáles eran esas batallas y cuáles yo estando con el Señor. Así otra y otra y otra y otra. Y una tras otra hasta el versículo 24, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. 31. Ahora mira en el versículo 1 del capítulo 13. Y todo, o sea, todo esto pasa en años, en años. Y así es nuestra vida. Unas batallas conquista con el Señor, y otras batallas y conquistan el Señor, y otras, y empieza a vivir una vida victoriosa sabiendo que Dios está contigo, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Dios siempre cumple sus promesas. Y a veces nos lleva a estas montañas, a veces estas laderas, a veces valles, a veces los desiertos. Pero en medio de todo eso Dios está con nosotros, así como estaba con Josué. Ahora, ¿te acuerdas lo primero, Josué capítulo 1, que le dice Dios a Josué? Josué estaba joven. Y es una buena cosa que alguien le dice a alguien joven. Y sobre todo a alguien que está empezando a liderar en el pueblo de Dios. Dios le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Y no le decimos eso a nuestros jóvenes. O sea, ánimo, esfuérzate. Este es el momento para esforzarte. Ánimo, sé valiente. ¿Por qué? Porque un joven, pues, ay, cómo les cuesta esforzarse, ¿no? Y sé valiente, o sea, tienes toda tu vida por delante y es un buen consejo. Pero mira lo que pasa en el capítulo 13, versículo 1. Lo que Dios le dice a Josué al final de su vida. Para esta etapa Josué tiene entre 90 y 100 años. Vamos a decir 95 años. Y durante toda su vida Josué se está esforzando, es valiente y es obediente a Dios y ha sido fiel. Y entonces cuando tiene Josué 95 años, versículo 1, siendo Josué ya viejo, me encanta la Biblia, dice, entrado en años. ¿Alguien se siente aquí como ya entrado en años? O sea, nunca has estado así y dices, híjoles, ya como que ya pesan los años. No se te pasó rapidísimo de cuando tenías 25 a 35 y pensabas que siempre te ibas a sentir igual. Y de pronto tienes la edad que tienes y dices, ya estoy entradito. Y Josué, siendo ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, mira lo que solamente Dios le puede decir a un viejo esto. No se lo digas tú. Jehová le dijo, tú eres ya viejo. Como si no supiera, ¿no? De edad avanzada. Pero mira lo que le dice Dios a Josué. Cuando hoy en la mañana leí este versículo, lloré. ¿Nunca te has sentido como que ya, o sea, y no estoy diciendo, ya tengo 95 años, no, o sea, pero simplemente ya, o sea, los años pesan, ya no es lo mismo, te pones a recordar, bueno, cuando tenía 25, 30, y como que dices, ya no estoy en esa etapa de esforzarme y ser valiente, sino, pues ya, o sea, vas en el tobogán y para abajo, ¿no? O sea, para donde vayas, ya realmente esos sueños, esos proyectos. Pero Dios le dice, tú eres viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer.
Y tienes que saber esto. A él sabemos porque al leer la Biblia puedes sacar las cuentas y él murió a los 110 años. Entonces si tiene 100 años o tiene 95, le quedan todavía 10. Vamos a ir 15. O sea, por más viejo que esté, en ese tiempo que le queda, si Josué sigue ahí y si tú sigues aquí, no importa qué edad tengas, no importa cuánto tiempo te quede en esta vida, si tú sigues aquí, todavía hay mucho que hacer. En pocas palabras, Dios le está diciendo lo que al principio le dijo a Josué en el capítulo 1. Josué, estás viejo, de edad avanzada, pero todavía hay mucho que hacer. Esfuérzate y sé valiente. Y tienes que saber que si tú sigues aquí en este mundo y sigues hoy respirando y estás abriendo una Biblia y estás escuchando este mensaje, todavía hay mucho que hacer. Todavía hay montañas que ver. Todavía hay laderas que recorrer. Todavía hay valles. Y todavía hay pruebas y desiertos por las cuales hay que pasar. Y tienes que saber que lo que sigue para tu vida y para la vida de Josué es lo mismo que hasta hoy él ha vivido. Caminar con Dios, saber que Dios es todopoderoso. Y es el mismo Dios que cuando llamó a Josué de joven y le dijo: Josué, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. Que Él está contigo y que Él cumple sus promesas. Todavía hay mucho que hacer. Todavía hay mucho que ver, todavía hay mucho que vivir, todavía hay mucho que disfrutar, todavía hay mucho que llorar, todavía hay mucho que sufrir, todavía hay muchas pláticas que tener. Y sabes que esto da mucha esperanza. Nunca te has sentido así como que estás así en tu vida y dices, ya es monotonía, lo mismo. Y Dios con eso está diciendo, no, todavía hay mucho más que hacer. Todavía hay mucha más plenitud en Cristo que descubrir. Esfuérzate y sé valiente. Es como si Dios le estuviera diciendo a Josué, Josué, no le dejes lo difícil a los jóvenes. Todavía hay mucho que hacer. Y no sé si alguna vez te has sentido así. Yo era muy bueno con la tecnología, me acuerdo, y ahora digo, no sé, no digas, no sé nada. Estoy así con mi celular y cuando yo pensaba que era bueno para eso, digo, ¿cómo? Y Alan, y en 3 segundos, no te enseñan cómo hacerlo, nada más lo hacen. Todavía hay mucho que hacer. Todavía hay mucho que vivir. Todavía hay mucho que recorrer. Todavía hay mucho que disfrutar. Todavía hay mucho que reír. Todavía hay mucho que hablar. Todavía hay amigos que descubrir. Y eso da mucha esperanza. Si de pronto te sientes así, ya siento que estoy entrado en años, está bien, deja que Dios te diga hoy, sí es cierto, estás viejo, pero todavía hay mucho que hacer. Hay algo en nuestra sociedad que los viejos ya es así como, ay sí, ya. Para la Biblia es el mundo al revés. Los valores del mundo están completamente volteados y Dios dice, no, ¿cómo? Todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que disfrutar. Entre más viejo eres,
piensa en esto, más te estás acercando a la plenitud. Y lo puedes anotar ahí en tu Biblia. El otro día estaba haciendo mi devocional en Salmos y descubrí Salmo 17:15, que dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, cada día que pasa, cada mes que pasa, cada semana que pasa, cada año que pasa, nos estamos acercando a ese momento. Un día que vamos a despertar a su semejanza. Y entonces vamos a estar satisfechos completa plenitud. Completa plenitud. Hay mucho que hacer. Versículo 2, esta es la tierra que queda. Chécate. Ya habían poseído la tierra y conquistado la tierra, pero todavía no la tenían en plenitud. Ya estaba la herencia, pero había montañas que descubrir, valles que descubrir, desiertos que descubrir. Versículo 3, desde Estihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo, el ecroneo, también los abeos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Mejara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los gibilitas, y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Galat al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta el Misrefotamaín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a media tribu de Manasés. O sea, todavía queda muchísimo que hacer. Todavía tiene muchísimo más que vivir. Y entonces mira lo que dice versículo 14. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios y eso ya lo habíamos visto, la tribu de Leví, lo vimos en Levítico, no dio heredad porque su herencia era Dios mismo, su herencia era Jehová. Entonces no tenían que tener un territorio fijo, sino la tribu de Leví como sal tenía que estar esparcida en todo el territorio para ser la sal y la luz de las naciones. Eran representantes de Dios para enseñarle al pueblo su palabra, santidad, cómo amarle. Dios mismo era su heredad. Y los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Y entonces viene toda la repartición de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Manasés, la media tribu. Y mira lo que pasa en el versículo 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. A todos les dio, menos a la tribu de Leví. Y tienes que saber esto, cuando Dios no te dé y les dé a otros, tienes que recordar que hoy nosotros somos como esa tribu de Leví. Y cuando Dios les da a otros y no a nosotros, cuando Dios les da a otros salud y no a nosotros, cuando Dios les dé dinero y no a nosotros, cuando Dios les dé lujos a otros y no a nosotros,
Cuando Dios les dé hijos, un hijo, a otros y no a nosotros. Cuando Dios les dé esto es para los solteros, cuando Dios les dé a otro o a otra, un esposo o una esposa y no a nosotros. Tienes que recordar esto. Dios es tu heredad. Y en Cristo tenemos eso. Jesús es nuestra herencia. Jesús es nuestra plenitud. Puedes anotar ahí Juan 1, 16 y 18. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. La herencia de ellos era el territorio. La herencia de nosotros es Jesucristo. Ellos no habían abrazado todo el territorio, como tú y yo, si te das cuenta, no hemos abrazado todo Jesucristo. Hay pasajes todavía que estudiar en la Biblia. Hay oraciones todavía que hay que hacer. Hay reuniones como iglesia que hay que acudir. Hay personas y amigos que todavía hay que compartirles. Pero ahí está la plenitud. Jesucristo es nuestra heredad. Y me gustaría terminar en Efesios, en el Nuevo Testamento, tomando todo esto de Josué 12 y 13 como contexto. Efesios capítulo 3. Y Josué capítulo 12 y 13, pues podríamos hacer un mapa del territorio. Y tienes el territorio del norte que conquistan, el territorio del centro que conquistan, el territorio del sur que conquistan. Del otro lado hay mar, está el mar Mediterráneo, y del otro lado es desierto. No hay nada. Por eso lo importante en el mapa de Israel, si te das cuenta, es el norte, el centro y el sur. Todo de este lado es mar, del otro lado es completamente desierto, pero lo que es Josué capítulo 12 y 13 es simplemente un mapa del territorio. Y lo que Dios le está diciendo aquí a Josué es, no importa tu edad, tienes que seguir y abrazar todo lo que yo ya les di. Y para nosotros eso es Jesús. Si todavía estamos aquí es porque Dios tiene más plenitud para ti y para mí que tenemos que abrazar. Y Efesios capítulo 3. Versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, lo largo, la profundidad y la altura. ¿Te das cuenta? Este es un mapa. Altura, longitud, profundidad. Longitud. ¿Pero de qué? Y de conocer el amor de Cristo. Si estás aquí, todavía hay un camino.
Todavía tienes cosas que conocer. En esas montañas, en esos valles, en esos desiertos, en esas llanuras, en esta vida del amor de Cristo. Pero te das cuenta, es con todos los santos, es juntos, vamos todos juntos, como extranjeros y peregrinos, y vamos caminando en un mismo camino, como un cuerpo. Y en medio de todo lo que nos está pasando, y de ganando esas pequeñas conquistas en la vida, victoria y otra, 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 juntos, en comunión, en coinonía, juntos estamos conociendo esa plenitud del amor de Cristo. Si estás aquí, todavía hay cosas que conocer. Todavía hay lágrimas que derramar cuando de pronto estás leyendo tu Biblia y entiendes, Dios no ha terminado conmigo. Todavía hay cosas que hacer. Todavía quiere seguir caminando conmigo. Todavía hay cosas que me quiere mostrar. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios tenía este territorio para ellos, y Dios tiene toda su plenitud en Cristo para nosotros. Entonces, mira, no sé si alguna vez te has sentido así. ¿Ya qué hago aquí? Si todavía estás aquí, es porque Dios te quiere tomar de la mano y te quiere enseñar esa plenitud de Él en Cristo. No importa qué edad tengas, no importa en qué etapa estés de tu caminar. Y sabes que eso da muchísima esperanza. Y lo único que tienes que hacer es, acuérdate, es una herencia. No tienes que hacer nada más que decir, va, abrazo esa plenitud, abrazo ese plan, abrazo ese camino. Muéstrame, Señor, esas montañas que aún no conozco. Muéstrame esos valles que aún no he caminado por ellos. Muéstrame esas llanuras. Y a veces lo más difícil es, y muéstrame esos desiertos. Pero muéstrame. Y acuérdate, en medio de todo eso, Dios es todopoderoso. Dios está contigo y Dios siempre cumple sus promesas.